Gracias y bueno, como ya espero que no se acostumbre, pero les pido disculpas por la demora. Siempre la agenda presidencial es un poco complicada y algunas veces uno es prisionero de sus actividades y por más que trate de ser puntual no lo logra. Bueno, hagamos un recuento muy rápido de lo que hemos hecho el día de hoy, que ha sido como siempre una jornada muy intensa, para luego abrir el conversatorio que tenemos casi todas las semanas con los señores representantes de los medios de comunicación. Y veo que este conversatorio está muy concurrido, no sé qué habrá pasado, se cayó el gobierno, algo y no me he enterado, no, nada. Bueno, ok, martes 5 de julio, vinimos temprano a Guayaquil, a las 8 de la mañana estuvimos en Radio Centro, donde tuvimos una amplia y creo interesante entrevista retransmitida por varias radios a nivel nacional con el señor Javier Benedetti, a quien respeto muchísimo, creo que es uno de los radiodifusores más ilustrados y más serios de este país, y con Stanley Poveda, que me parece que es Radio Atalaya también. Se hablaron de varios tópicos, lo de siempre, libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera. Luego de esto, pues, fuimos, bueno, a una actividad personal, a visitar a una persona amiga que está convaleciendo en la clínica Alcíbar. Luego de esto, a revisar un sitio donde se está construyendo una de las 18, se están construyendo en este momento, no me acompañó Juan Carlos, ¿no? ¿Cuántas se están construyendo? UPC, pero 18, una de las 18 que ya están construyéndose. Unidades de policía comunitaria en Guayaquil, de las 104 nuevas que se van a construir, se van a rehabilitar todas, las 230 y pico, ya 237, pero 104 se van a construir completamente nuevas y se van a reubicar. ¿De qué depende el ritmo de construcción? Nosotros podemos construir las 104 de golpe. El problema son los terrenos, encontrarlos, legalizarlos, etcétera, ¿no? Eso ha sido un galimatías, un problema muy serio. Es más fácil, como en el caso de Venezuela y la 17, donde estuvimos hoy día, donde existía ya un retén de policía legalizado, de la porque no necesariamente donde hay un retén, un OPC está legalizado, cuidado. Entonces, ya legalizado, etcétera, derrumbar eso y construir lo nuevo, que buscar un terreno para una nueva, absolutamente nueva UPC. En todo caso, esas UPC ya se están construyendo. No es solo la infraestructura, no es solo la cuestión física, que ya es importante, porque se requiere infraestructura para que la policía funcione, para que la policía pueda realizar su trabajo. Se trata de una nueva concepción de policía y de la justicia, en el sentido de que ya la policía no tiene que estar en grandes cuarteles, sino que tiene que estar inmersa en la comunidad. Cada UPC va a contar una dotación cerca de 24 hombres, en 3 turnos, 8 hombres cada turno, con un capitán al mando, en total 3 capitanes, que van a tener un panel de control, estadística de los delitos en su sector, el sector bajo la responsabilidad del oficial, y en base de eso, de los resultados en cuanto a seguridad, dependerá el ascenso de ese oficial. Entonces hay nuevos métodos de gestión, de control, de evaluación de los oficiales y una nueva visión de la policía. Ya no la policía militarizada en 3, 4 grandes cuarteles, donde todo el mundo sabe a qué horas tienen que irse a reportar los policías. A las 7 de la noche todos van al cuartel Modelo, a las 7 de la noche salen todos los delincuentes, porque saben que no hay un policía en la calle. Son absurdos que se han venido como metiendo. Entonces, ahora van a haber solo en Guayaquil 237 UPCs repartidas estratégicamente para que el tiempo de respuesta sea el mínimo posible. Cada UPC por turno, con 8 policías, un oficial, con comunicaciones, computadoras, patrulleros, motocicletas, presupuesto, porque hay retenes, había policías en UPC y retenes que no tenían ni para la comida, ni para gasolina. Iban los vecinos, oiga, ha habido un asalto, saca el patrullero, deme para la gasolina porque no tenemos, ¿verdad? Eso ya no puede existir en el país. Entonces no es solo la infraestructura, es una nueva concepción de la labor de la policía, policía comunitaria, inmersa, trabajando con los barrios organizados, etcétera. Y va a haber UPCs compuestas. Yo les enseñé en un conversatorio, incluso, no recuerdo si fue conversatorio o enlace ciudadano, los modelos, porque todo esto está estandarizado. Tenemos que ahorrar tiempo y ahorrar costos. Ya no se puede dar el lujo al país de cada construcción que sea una obra de arte para el autor pasar a la historia.
debe ser lo más pragmático, lo más funcional, lo más eficiente, lo más rápido. Entonces incluso las UPC van a ser prefabricadas, con paneles prefabricados, y en 3-4 meses tenemos listas esas construcciones. Y va a haber las UPC compuestas, que significa que al lado tienen otra construcción para que esté fiscal, para que esté juez, acercando la justicia a la ciudadanía, la justicia a los territorios, no la ciudadanía que vaya a la justicia, el Estado que vaya a la ciudadanía. Tengo mucha fe en que esta, que es una de las tantas estrategias para mejorar la administración de justicia y la seguridad, va a tener importantes resultados en cuanto a nivel, insisto, de seguridad, administración de justicia y en general bienestar del pueblo ecuatoriano. Entonces hay las UPC compuestas que van a tener fiscalía, juzgados, centros de mediación, jueces de paz, para descongestionar la carga en el sistema de justicia. La Constitución establece jueces de paz que no se han aplicado para resolver problemas entre vecinos, etcétera. Y va a haber las VC, como la que vengo inaugurando, ya les voy a informar, en Durán, que ya son cuarteles de mediano tamaño, normalmente 80 policías, el que venimos inaugurando es 250, pero ya son unidades más completas, además de fiscalía, además de juzgados, centros de mediación. Tienen, por ejemplo, registro civil, tienen policía judicial, tienen Ministerio de Inclusión Económica y Social, INFA, para tratar casos de abuso sexual, para tratar casos de abusos a menores de edad. Tienen, ¿cómo se llaman esto? Cámara de Gesell, para que los niños, las víctimas de abuso sexual, etcétera, puedan narrar su historia en un ambiente, digamos, razonable confianza, razonable seguridad, y no tengan que ser expuestos a sus agresores, etcétera, ¿no? Sino que ellos incluso pueden identificar a sus agresores vía video o vía también el espejo ¿no? La cámara de Gesell, que se llama. Bien, ya también tenemos departamento de medicina legal en estas VC. Esto es una nueva concepción, les insisto, ¿no? Desconcentrando la policía, evitando esta barbaridad de que todos los policías a las 7 de la noche tengan que presentarse al cuartel modelo, y los delincuentes saben a qué hora van los policías, ¿no? Concentrados los policías en un solo cuartel. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Esto no es solo en Guayaquil, esto se va a hacer a nivel nacional. ¿De qué dependerá la velocidad? Con las nuevas técnicas de construcción que tenemos, con el ICO, el Instituto de Contratación de Obras, que ha sido una iniciativa de este gobierno. Estamos haciendo tanta infraestructura que de repente el ministro de Salud tiene que pasar el 60%, 70% de su tiempo no pensando en política de salud, sino pensando en la fiscalización del hospital, que no se le retrase el contratista. Absurdo, no es su especialidad. Por eso creamos este instituto, para que haga las obras de infraestructura de los diferentes ministerios, sobre todo de los ministerios del Frente Social, aunque también en este caso el Ministerio del Interior, las UPC, las VC, etcétera. Entonces, ¿de qué dependerá el ritmo de construcción? Básicamente la disponibilidad de terreno. Este es un cuello de botella tremendo. Lo mismo que para los centros de rehabilitación, el gran cuello de botella es encontrar los terrenos. Aquí es encontrar, legalizar, etcétera, en función, les insisto, de esa planificación, de esa georreferenciación, de esa localización estratégica de los UPCs y los VC. Ya no es que van a estar donde los vecinos consiguieron un terreno, donde el alcalde donó un terreno. Entonces era un caos, no había una lógica en la distribución de las unidades de policía. En consecuencia, no había rapidez en atención a los requerimientos ciudadanos, la presencia de la policía, etcétera. Ahora están planificados los lugares donde deben ir esas UPC-VC, y el problema, lo que demora la construcción, es encontrar los terrenos, legalizarlos, etcétera. Luego de visitar la construcción de la UPC de Venezuela y la 17, nos trasladamos al Cantón Durán, al sector El Recreo, la ciudad del Recreo, para inaugurar la unidad de vigilancia comunitaria. Les insisto, son cuarteles de mediano tamaño, normalmente 80 a 120 policías. Este es un poco más grande, porque incluso ahí va a estar el comando provincial. En Guayaquil va a quedar el comando distrital del distrito metropolitano, pero el comando provincial para la provincia del Guayas va a estar en Durán, en la ciudad del Recreo. Y bueno, uno se siente satisfacción, porque es fácil ver los toros de lejos, pero uno ha vivido la realidad del país. Y recuerdo una campaña del 2006, cuando, no solo una campaña del 2006, incluso nuestro gobierno, para vergüenza nuestra, donde los policías de repente tenían que dormir en el piso con colchones prestados, ¿no? Porque no tenían ni cama los retenes policiales.
Ustedes vean ahora la decencia, la funcionalidad, la amabilidad de estos cuarteles policiales, como debe de ser. Saquémonos de la cabeza que los servidores públicos en general y en particular los policías deben ser maltratados. O sea, eso ya era algo integrado. Una cosa más difícil para el desarrollo es el cambio cultural, ¿no? Ya culturalmente teníamos integrado que al policía había que maltratarlo, que tal vez como no tiene un apellido ribombante de la peluconería del país, ¿verdad? Entonces no tenía que tener ni camas donde dormir. Entonces ya basta. Entonces ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, eso es para tropa, para oficiales, ahí esos son los para oficiales, ¿no? Cuartos absolutamente decentes. Por supuesto, este cuartel son para 250 policías, son más de 40.000 a nivel nacional, sin embargo, cuidado, que se están reubicando a los policías en su lugar de residencia, es decir, la necesidad de cuarteles se va a minimizar, pero donde se requieran cuarteles deben ser cuarteles decentes. Estamos construyendo muchos cuarteles en Loja, en Quito, cuartel del norte para más de 1000 policías, en Guayaquil, etcétera. Pero además del cuartel estaba todo el centro de atención ciudadana, muchos de ustedes nos acompañaron, no son palabras, son realidades, con instalaciones extraordinarias para atención al público adecuadamente, ya no, esos servicios públicos que desde entrar ya era aterrador, ¿verdad? Porque es sucio, desordenado, bullicioso, maltrato. Entonces fíjense esas amplias oficinas con todas las comodidades, con equipo electrónico, con ambiente adecuado. Este es el comedor del cuartel, pero en el lugar de atención a la ciudadanía también todas las facilidades del caso, baños limpios, agradables. Es decir, olvidémonos que los servicios públicos deben ser de mala calidad. Olvidémonos lo que era poco menos grave que el delito que uno iba a denunciar, ¿no? Entrar a uno de estos cuarteles era como un crimen en sí mismo, ¿no? Porque uno se sentía agredido de lo feo, lo oscuro, lo desordenado. Entonces ahí ustedes ven los nuevos centros de atención como debe de ser. Y para los miembros de mi gabinete del Gobierno Nacional esta debe ser nuestra marca de presentación, nuestro sello de presentación, nuestro sello de calidad, la atención al ciudadano. Olvidémonos que los servicios públicos deben ser de mala calidad, deben ser de la mejor calidad, y si es para pobres, aún mucho mejor calidad. Luego de inaugurar el cuartel, la UVC, Unidad de Vigilancia Comunitaria, UPC más pequeña, UPC compuesta, con servicios de fiscalía, justicia, etcétera, VC, cuarteles de mediano tamaño, no se olviden de eso. Y todo esto está planificado, ¿no? En todo el territorio nacional, donde viven las UPC, donde viven las VC, etcétera. Luego de esto fuimos a Monte Sinaí, Parroquia Tarqui, Tarqui Popular, ¿no? Porque Tarqui también es Urdesa, Los Ceibos, etcétera. La Tarqui Popular, donde inauguramos la vía de acceso a Monte Sinaí. Es realmente aterrador, ustedes pueden ver ahí en fotos el antes y el después, ¿no? Es impresionante cómo los pobres en este país, en vez de ser ayudados, son maltratados. Porque si ustedes se ponen a hacer cuenta, todo le cuesta más a los pobres. Les cuesta más el agua por tanquero cuesta 5 veces más que el agua por tubería. Les cuesta más la electricidad porque se la tienen que comprar al traficante de tierra que roba electricidad y le vende mucho más caro. Les cuesta más el transporte. ¿Por qué? Porque no hay vías de acceso y se demoraban 2 horas en un recorrido que ahora lo hacen en 15 minutos. Les cuesta más la seguridad porque tienen que pagarle a la seguridad del traficante de tierra. Le cuesta más la educación porque no hay escuelas, porque están en sitios irregulares, ilegales, y no se puede construir, y la escuela que se construye legalmente es de la esposa del traficante. Tenemos que romper ese círculo vicioso. Prácticamente se han detenido las invasiones en Guayaquil, ahí detectamos algunas pequeñas invasiones nuevas que ya vamos a enfrentar este problema, a tratar con la gente, es reubicarse, si no serán desalojados. En todo caso, las invasiones ya consolidadas, los asentamientos ya consolidados, hay que dar los servicios básicos, si no se está triturando esa gente. Esta carretera trató de impedirla el municipio de Guayaquil, con absolutamente errados criterios, que iba a fomentar las invasiones. Las invasiones no se van a parar evitando que tenga una carretera decente los que ya están viviendo ahí 15, 20 años, ¿no? Se van a parar con la seriedad, la credibilidad, con la decisión política como la que actuó el gobierno de diciembre, diciendo, señores, tenemos ya fotos satélites o referenciados donde habían casas, nuevas casas serán desalojadas. Pusieron nuevas casas, se desalojó. Nos sacaron periodicazos, que criminales, que atentaron a derechos humanos, las madres llorando, todo lo que ustedes quieran. Pero nosotros tenemos que velar por el bien común y por el cumplimiento de la ley. Y se acabaron las invasiones, al menos en ese sector. Por aquí tenemos algunas adicionales que, insisto, conversaremos con esos compañeros para que acepten una reubicación, si no tendrán que ser
desalojados. Es una carretera maravillosa, más de 11 kilómetros, estuvo a cargo de la Secretaría Nacional de Riego. Felicitaciones a María del Pilar. ¿Por qué? Porque ella pasó Corpo Ecuador. Corpo Ecuador es la que hizo esta obra, o la anterior Corpo Ecuador, que ahora está integrada a Secretaría de Riego. Aquí tengo que hacer un mea culpa, ¿no? Esta es la segunda vez que construimos la carretera. La primera vez que la hizo Corpo Ecuador fue el fiel reflejo de ese estado burgués. Si hubiéramos hecho esta carretera en San Borondón, en la puntilla, se hubiera hecho como ahora, desde el inicio. Pero hace un par de años, lo que hizo Corpo Ecuador fue abrir una trocha, ponerle una capa de asfalto que se fue con la primera lluvia. La misma mentalidad de siempre, el Estado burgués, ¿no? Como era para pobres, sale cualquier cosa. Y se destruyó en 3 meses esa carretera. Pedimos disculpas por eso. Son los rezagos del Estado burgués. Qué difícil es cambiar la mentalidad. Pues le estamos cambiando. Como ustedes ven ahora con la actual carretera, que tiene parterre central, arborización, iluminación. Entonces la gente está sumamente contenta. Le hemos dicho claramente a los compañeros que ya donde son asentamientos consolidados, donde están los asentamientos consolidados, no queda más que legalizar los terrenos y tratar de dar servicios, pero que tienen que organizarse, que con la anarquía todos perdemos y que ya basta de, en nombre de que somos pobres, etcétera, creer que invadiendo tierra, sentando mi casita donde se me ocurrió, o peor, cayendo en las manos de un traficante, se resuelve el problema, se lo agrava. En proyectos como Ciudad Victoria, del otro lado, en Monte Sinaí mismo, estamos demostrando que organizada, planificadamente, los pobres pueden vivir mejor pagando menos. Entonces, que se entiende ese mensaje. No vamos a tolerar más invasiones y, por favor, organizadamente todos vivimos mejor. En anarquía todos vivimos peor, especialmente los más pobres. En todo caso, esta carretera debe ser entregada al municipio. Ojalá quiera hacerse cargo. Si no se hace cargo el municipio, pues hablaremos con la prefectura y si no, pues tendremos que hacernos cargo nosotros, ¿no? Pero no por estas rivalidades políticas infantiles muchas veces puede sufrir la gente y los ciudadanos. En todo caso, la carretera es de primera calidad, es realmente bonita, la gente está muy contenta por este servicio. Es que es impresionante, ustedes pueden ver la foto delante y del después. Ahora el recorrido se hace en 15 minutos, antes era 2 horas. Costaba más el transporte, se tropeaban los carros, terrible. Bueno, luego de esto, pues regresamos al edificio, al gobierno zonal de Guayaquil. Tuve una actividad personal, un par de reuniones y luego, a eso de las 4 hemos empezado la reunión quincenal, que ahora va a ser mensual, con el Consejo de Seguridad Ciudadana, reunión que he interrumpido para este conversatorio. Siempre empezamos viendo la estadística del delito, ¿no? Le duele a quien le duela, ahí están las estadísticas, con la misma metodología de antes, son series con metodología homogénea, entonces se ve cómo está evolucionando el delito, y les insisto, en homicidios se ha reducido prácticamente 16%, ¿no? Y de los 7 delitos de mayor connotación, 6 se han reducido, nos ha subido el robo a personas, pero prácticamente la mitad, ya estamos desagregando lo que yo les ofrecí un enlace ciudadano, la mitad de esos robos son robos de celulares, y muchos son trámites para cobrar el seguro. Por ejemplo, en Azuay nos ha crecido en el mismo periodo de año a año, de enero a mayo 2010-2011, como 350% de robo de celular. Eso es imposible, eso significa que la gente está denunciando la pérdida del celular para cobrar el seguro, ¿no? Pero bueno, de todos modos sabemos que tenemos un desafío muy grande en cuanto a la seguridad ciudadana, en cuanto a robo a personas, no estamos justificando con esto nada, pero estas son las estadísticas. Nosotros somos gente técnica, para tomar decisiones de política pública nos basamos en estadística, ¿no? No solo para ver niveles de delitos, dónde están concentrados los delitos, qué clase de delitos está ocurriendo en Guayas, en Pichincha, y en función de eso preparar las respuestas. Y bueno, nos encontramos en este momento, en este conversatorio, con los medios de comunicación, y luego de este conversatorio seguiré con la reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana. Si me pasan mi maletín, por favor, que lo dejamos abajo y necesito mostrarles algo, porque realmente hay cosas increíbles que pasan en este país. No sé si tengan la edición de Diario Hoy del día domingo, ¿no? Que resulta que yo he informado que me estoy construyendo una casa en una urbanización privada de Cumbayá que se llama La Viña, y por eso va a ser vecino de Galo Chiriboga, ¿verdad? El fiscal. Yo he informado. Así dice, y pregunta 2 veces, repite 2 veces, afirma 2 veces esto el periodista, que no sé quién sea. No sé si se hizo la aclaración del caso, se mandó la carta a Diario Hoy, entonces estamos esperando respuesta y estamos esperando que rectifique.
Pero ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo se puede afirmar que el presidente está construyendo una casa en una urbanización exclusiva de Quito, como él mismo lo ha informado? Están chiflados. Yo no estoy construyendo ninguna casa y peor aún informado de algo que no existe. Pero para que vean qué clase de prensa estamos enfrentando, por favor, reaccionemos. O sea, ¿dónde está la ética, el profesionalismo? ¿Dónde está la verdad? Ya me traen Diario Hoy y se los mostraré, ¿no? Leeré textualmente lo que puso el Diario Hoy el día domingo, pero ya basta de esto. Y esto se vuelve una bola de nieve que es imposible parar. Después de 2 meses, aclarar todo, verán que hará una carta al director y Correa que se está construyendo una casa en un sector exclusivo de Quito, como él mismo lo informó. Son cosas imposibles de parar por la irresponsabilidad o mala fe de ciertos periodistas. Ya paren esto, señores. Ya paren esto. Un poco de ética, por favor. Bueno, sigamos. Bueno, iniciamos, presidente. Douglas Alarcón, Diario La Hora. Buenas tardes, presidente. En este tema que tiene que ver justamente con los amparos que se han presentado a las tarifas eléctricas, se presentó uno por parte del asambleísta Bucarán. Ahora a este asambleísta se le ha detectado una irregularidad. Usted se refiere al robo de energía. Claro. Esa es la irregularidad en su casa en Playa. Ya. Okay. Él asegura de que es una persecución y hoy día en una entrevista que le publica un diario local acá, dice textualmente que usted no tiene palabra y que le ha hecho perro muerto. Textualmente creo que refiriéndose a la situación de su papá. Esa es mi pregunta, gracias. Pero pregúntele él, pues yo qué sé de qué rayos estará hablando. Yo lo que sé es que se ha detectado en su casa en Playa una conexión irregular, por decirlo menos, con el tendido eléctrico. Es decir, estaba sustrayendo energía sin tener medidor. ¿Cómo puede hacer eso un asambleísta de la República? Del resto, pregúntele a él dónde estará el perro muerto. Probablemente también acá se Playa, pues vamos a ver. Nicolás Castillo, Radio Sucre. Pero lo que le decía, miren señores, pero por favor, o sea, y después lo que van a publicar es Correa vuelve a insultar a la prensa, vuelve a criticar. Y el gobierno totalitario que se opone a la crítica y a la prensa libre e independiente. Ya por favor, un poquito de responsabilidad, seamos serios para analizar los problemas. Domingo 3 de julio, entrevista a Galo Chiriboga, que lo hicieron pasar hasta como pariente mío. Repiten aquí que es pariente mío, por si acaso. Galo Chiriboga no es pariente mío. Pero repiten aquí. Ah, es que tienen parientes en común. Bueno, ¿quién no tiene parientes en común aquí? Pero repiten la misma mentira y creen que en la repetición está la demostración. Entonces quieren, yo no sé, para el próximo concurso hay que decirle al Consejo de Participación que como requisito pongan que debe ser enemigo del presidente, porque eso es lo que quieren. Que ganen los concursos en cuanto a autoridad de control un enemigo al presidente. No porque eso sea la democracia, sino para hacerle daño al presidente, ¿no? Kennedy puso a su hermano de fiscal, porque en Estados Unidos el presidente nombra al fiscal, ¿ya? Pero aquí en nombre de la democracia, el fiscal tiene que ser un enemigo del presidente. Todo con el ánimo de hacer daño, pero eso publican, eso repiten y cómo destruyen la conciencia democrática de la gente, cómo la malforman democráticamente. Quieren hacer creer que democracia es ponerle enemigos por todos lados al presidente, solo por la mediocridad, ¿no? De que no nos pueden ganar en las urnas y nos quieren evitar que gobernemos con estas artimañas. Pero miren lo que le pregunto. Hablan de una casa, de un problema con unos alemanes. Entonces Galo Chiriboga dice, yo voy a vivir en esa casa, en la ciudad de La Viña, de Cumbayá. Miren lo que pregunta el periodista, no está quien hizo la entrevista. Entonces va a ser vecino del presidente Correa. Por ese sector está construyendo su nueva casa. Según informó, delante de todos ustedes, yo invito a Diario Hoy que me demuestre que yo he informado que estoy construyendo una casa, peor en un barrio de lujo de Quito. Pero dice, por ahí estoy construyendo mi casa según yo he informado. ¿Cómo puede aseverar esto un periodista? ¿De dónde sacan estas cosas? ¿De dónde se inventan? Y después repite, cuando Galo Chiriboga le contesta, no señora, entonces una señora la que hizo la entrevista, ya tenemos una pista de quién hizo la entrevista, ¿no? No señora, no conozco, verifique dónde vive el presidente, repite, se va a mudar. El sábado pasado en su enlace, el presidente dijo que está construyendo su nueva casa, porque necesita más seguridad. ¿Cuándo he informado que estoy construyendo una nueva casa? Yo dije, tal vez no tengamos que cambiar porque la casa donde vivo actualmente es muy vulnerable, hay informes que dicen que es tremendamente insegura.
¿Cuándo yo he informado que estoy construyendo una nueva casa? Esto es una mentira atroz. Pero unas tantas mentiras, toda la semana, todos los días lo mismo. ¿Y cuál es la versión después? Correa volvió a insultar a la prensa. El tirano intolerante contra la prensa libre, independiente y los críticos, no acepta la crítica. ¿Qué crítica es decir que el presidente está construyendo una nueva casa y que él mismo ha informado? ¿Qué crítica es eso? ¿O una mentira descarada? Y señores, todos debemos aborrecer la mentira. Venga de político, venga de periódico, venga de donde sea. La mentira, de acuerdo a mi humilde criterio, es uno de los principales factores de retraso de Latinoamérica. Lamentablemente en la cultura latinoamericana está enquistada la mentira, lo vemos como algo normal, cuando en la cultura anglosajona es lo más aborrecible que hay. Un político que mienta y que se lo pesque una mentira, jamás va a ganar media elección. Un periódico que mienta, además del juicio respectivo, va a quebrar porque nadie lo va a comprar. Aquí parece que debemos aceptar la mentira y aplaudir en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la, ¿cómo se diría?, habilidad política. Ya basta. Entonces voy a esperar a que Diario Hoy, como le exige la Constitución, rectifique esto. Pero esto no es un error, cuidado, esto es un horror. No es que a alguien se le chispotea. No, alguien afirma algo que es totalmente falso. Entonces también debemos esperar la sanción para el correspondiente periodista, pues algo así no puede ser periodista. Fíjense, entonces va a ser vecino del presidente Correa. Por ese sector está construyendo su nueva casa, según informó. O sea, no solo que dice que estoy construyendo una nueva casa, sino que yo mismo he informado. Eso es periodismo. Entonces vamos a esperar la rectificación de Diario Hoy, pero vamos a esperar también el nombre de la periodista y qué sanción se le pone. Porque esto no es un error profesional, esto es un horror profesional, que debe aborrecerlo la sociedad entera, señores. Damos la palabra a Nicolás Castillo, Radio Sucre. Señor presidente, buenas noches. Hasta ahora se ha querido aclarar por parte precisamente de los opositores al gobierno, señor presidente, por acá. Sí. Se ha dicho a los opositores del gobierno de que el préstamo con China es a una tasa de interés muy alta, muy elevada, más alta que prestaría cualquier otro tipo de banca. Eso por un lado. ¿Cuánto es en realidad la tasa de interés? Porque, por ejemplo, los del MPD dicen que es al 7% y también dice que se está embargando al país. Diego Borja del Banco Ahora lo del MPD es que quieren que nos endeudemos con el Banco Mundial, sí. Entonces usted ve la contradicción de esa izquierda. Y Diego Borja ha dicho que no es está aclarando que esto no es un embargo porque se está negociando bien, hay unos buenos contratos. Entonces, señor presidente, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Es conveniente la tasa de interés el 7%, es el 6%? ¿Y qué tienen los contratos para que en realidad esto se cumpla con la entrega del dinero y también con la entrega del petróleo por parte de Ecuador? Oye, bueno, si 7% es una tasa de interés muy alta, entonces que bajen pues la tasa de interés de los bancos, porque vaya a hacer un préstamo a la banca ecuatoriana en dólares, dolarizado, para ver si le dan al 7%. Y vienen unos cuentos, ya hemos aclarado esto muchísimas veces, pero qué capacidad de desinformación y confusión que tienen ciertos analistas y cierta prensa. Entonces le sacan a ustedes, pero una banca multilateral, la que rechaza Correa, los préstamos son 3-4%. Ya pues vaya a conseguir un préstamo al 3-4% sin condicionamiento. Además un préstamo de 600 millones para Sopladora, 2.000 millones para Coca-Cola Sinclair, que son plurianuales además. Son tonterías que se repiten. Eso no existe. Si le van a prestar al 3-4%, le van a poner 10.000 condiciones y le aseguro que va a ser mucho más lo que le quiten que lo que le den. Porque hay comisiones de compromiso, intereses sobre saldo no desembolsado. Yo me sé de memoria eso porque he trabajado en eso, o sea, yo sí sé de lo que hablo, ¿no? Hay comisiones de supervisión y vigilancia. Todas esas misiones de sacrificados burócratas del BID, Banco Mundial, que venían a inspeccionar los proyectos financiados por ellos, pero es plata ecuatoriana, cuando me dan el crédito ya es plata nuestra. Todas esas misiones se las pagamos nosotros. Está en las condiciones de crédito. Le condicionan a quién comprar la maquinaria, a quién hacer todo. Es un desastre. Han sido un verdadero desangre al país. Lo pongo en mi libro, Proyectos Internacionales de Desangre al País. Entonces es mentira que nos consigan un crédito. Incluso en el propio BID, además de que no puede conseguir los montos que necesitamos, ¿verdad? Y que son plurianuales, el artículo 4 le exige que el Fondo Monetario venga, ni siquiera que usted presente, venga a inspeccionarle las cuentas. Eso es inaceptable para un país soberano. Entonces que no hablen tonterías, que nos digan, a ver, que nos dé por escrito el ofrecimiento de qué banco, qué organismo internacional, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, nos presta el 3-4% sin condiciones. Que nos digan, pero por escrito el compromiso de ese organismo, ¿no? Para acudir a él. Es mentira, pero siguen repitiendo esa mentira, ¿verdad? Ahora, que el país esté entregado a China,
O sea, créame que es no entender absolutamente nada. Estas son relaciones estratégicas, señores. Yo lo dije en campaña. Y créame que algo entiendo de eso. Lo dije como ministro de Economía. China está financiando a medio planeta, entre ellos Estados Unidos. Por si acaso, el coeficiente de deuda PIB de Estados Unidos es 96%. El nuestro está en 22 y pico, menos de 23%, ¿verdad? Es de los más bajos de América Latina y de los más bajos de la historia del país. Por eso es mentira también lo que dicen que hay sobreendeudamiento y tonterías, ¿no? En todo caso, la complementariedad estratégica con China es extremadamente clara. China es el país con mayor cantidad de habitantes y con mayor tasa de crecimiento del mundo. Tiene reserva de liquidez que se ahogan los chinos en liquidez, es decir, capacidad de financiamiento, a tal punto que están financiando a Estados Unidos. A Estados Unidos lo sostiene China. ¿Por qué no financiar el desarrollo de América Latina? ¿Por qué no financiar el desarrollo de Ecuador? Y somos complementarios, porque ellos tienen tecnología y capacidad de financiamiento. ¿Qué le falta? Hidrocarburos, energía. Ese es el talón de Aquiles no solo de China, de la cuenca asiática. Eso es lo que tenemos nosotros. ¿Qué le estamos diciendo? Te vendo petróleo, contratos a mediano plazo, pero tú dame la plata ahorita, porque necesito para financiar. Ah, que me la dan el 7%, sí, para financiar proyectos con 23, 25% de rentabilidad. Extremadamente buen negocio. Para financiar las hidroeléctricas. Y eso lo satanizan. Créame que eso no entender nada. O sea, un estudiante mío que cuestione esas operaciones, lo dejo de año pues por incompetente. En primer año de economía, no, hasta en tercer curso de colegio lo dejo de año. Porque hasta creo que un muchacho de tercer curso puede entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces son barbaridades. Y aquí hay mucha falsedad también. El gobierno entregado a China. O sea, no es que China confíe en el Ecuador, no, ahí sí cambian la película. No es que nosotros hemos hipotecado el país a China. Ecuador probablemente es el país de América Latina que más inversión China está recibiendo. ¿Cuántos países quisieran estar en la posición de Ecuador, no? Y que es nuestro petróleo hipotecado a China, no. Hay ventas anticipadas de petróleo por algo a cambio, financiamiento. Este año se da 50% de nuestro petróleo que irá descendiendo en 4 o 5 años llegará al 19%, en el siguiente año será 40, 30, etc. Pero lo que no dicen es que en el 2006 el 75% de nuestro petróleo iba a Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De nada. 75% de nuestro petróleo de Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De nada. Ahora que por este año tenemos el 50% de petróleo comprometido con China, a cambio de miles de millones de dólares para financiar el desarrollo de este país, ahí sí estamos entregados a los chinos, esto es cuento chino, que ya nos vamos a volver todos chinos. Ya basta. O sea, y por favor, no lo digo por usted está haciendo su trabajo de periodista, ¿no? A ciertos pseudoanalistas. Si no saben de lo que hablan, mejor cállense. Me van a decir que atento a la libertad de expresión. Pero por Dios, o sea, algo de respeto por los que sí entendemos algo de economía y finanzas. ¿Me explico? Se están diciendo barbaridades. Lo que está pasando es extremadamente bueno. Tenemos relaciones estratégicas con el país de mayor población del mundo, el que más crece, el que más capacidad de financiamiento tiene. Ellos nos dan financiamiento, nosotros le damos petróleo, que es lo que necesitan para mantener el desarrollo. Somos de los países que más financiamiento chino estamos recibiendo en la región. China con una gota de sus reservas, China tiene más reservas que Banco Mundial, BID, Fondo Monetario juntos, con una gota de sus reservas puede financiar todo el desarrollo de Ecuador. Y esto que es positivo, lo quieren satanizar. ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿dónde está lo malo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Seguirle vendiendo petróleo a Estados Unidos sin que nos dé nada a cambio? Absurdo, compañero. Entonces, le insisto, o sea, lo que está pasando son cosas buenas. Se dijeron en campaña, lo dije como ministro de Economía, siempre lo he dicho. Necesitamos tener relaciones geoestratégicas no solo con China, sino con toda la cuenca asiática del Pacífico. Y es exactamente lo que estamos haciendo y eso es muy bueno para el país. ¿Okay? Agradecemos la transmisión en vivo de CN Plus, Cadena Carrusel, Radio Sucre y Radio Pública. Con respecto a su pregunta, ¿no? Sobre las condiciones, porque esa es otra cosa. Si uno no pide permiso a medios de comunicación es que no se ha transparentado la operación, ¿no? O sea, yo declaré la compra de mi departamentito en mi declaración patrimonial, se informé de SRI, a todo el mundo, pero como no le pedí permiso a los periódicos, no he transparentado mis cuentas personales, así de mala fe, cierta prensa. Pero por si acaso, tasa de interés fija, 6.9%, 8 años plazo, crédito de $2.000 millones. Vaya, vea, pues, qué organismo internacional le da un crédito de $2.000 millones, 8 años plazo, y con esa tasa de interés, o el 3-4%, como dicen ciertos pseudoanalistas. ¿Ok? Y con esto financiamos proyectos de mucha mayor rentabilidad. Agradecemos también la transmisión de Radio Sonoram. Franklin Morán, Teleradio. Presidente, buenas tardes. El tema mío era el tema relacionado con el fiscal. ¿Está bien? ¿Aló? Sí, bueno, decían nuestras abuelas, uno con su plata vive donde le da la gana.
Esa es cuestión suya. No, cuidado. Yo sí creo que hay que tener la patria en el centro del pecho. Y uno tiene que invertir en su país. Pero por Dios, me parece, por decirlo más, una miseria humana. Comparar que yo me compre un departamento de 62 metros cuadrados en el país de origen de mi esposa, donde pertenecen a mitad mis hijos, porque son belga ecuatorianos, a los especuladores que sacan la plata por la falta de confianza en el país. Con ese criterio, Luis Alfaro también fue un traidor a la patria. No es que su esposa era panameña y tenía casa en Panamá. O sea, es la mala fe, ¿no? No Él tienen vive en de qué Panamá. acusarnos. Pero cuidado, ¿eh? Yo sí creo que todo ecuatoriano tiene una responsabilidad con su país. Pero por favor, pues, o sea, mi familia es de Bélgica. Entonces, comprarse un departamentito de 62 metros cuadrados en Bélgica, con fondos lícitos, transacción lícita, pagando todos los impuestos, etcétera. Pretender que equivale éticamente a la gente que compra su departamento en Miami y saca su plata para especular, eso demuestra nada más la miseria humana de los detractores, ¿no? Ok, presidente, sí, efectivamente el tema mío es netamente lo que tiene relación con el nuevo fiscal. Estamos a las puertas, la próxima semana ya tendremos nuevo fiscal general de la Nación. Y leía yo un informe del domingo 26 de junio, Diario El Universo, con responsabilidad ulterior, la compañera Catherine Erazo, la conozco, una periodista que se realiza investigaciones. Bueno, sí, el asunto es ¿Sí que... realiza investigación Diario del Universo? ¿Mande? ¿Sí realiza investigación Diario del Universo? Sí. Qué bueno. No, yo conozco a la periodista ya, es ok. muy buena. Bueno, y tiene responsabilidad investiga. ulterior. Ya. El asunto es que la Constitución del 2008, pues bien, estableció las nuevas funciones del fiscal y tiene una gran responsabilidad. Y usted lo ha dicho, el fiscal es su gran amigo, no hay ningún delito que sea buen amigo, pero se califica de no ético cuando la mayoría de este grupo de funcionarios están involucrados en la mayoría en actos de corrupción, peculado, malversación de fondos, incluso el propio fiscal. Y eso es lo delicado. Eso es lo delicado de que él sea el fiscal general de la nación cuando todos sabemos que se vendría a convertir en el hombre más poderoso del país. Y el único que lo puede acusar es el fiscal subrogante, dice la Constitución del 2008. Entonces, eso es lo que preocupa, lo que genera un poco de incertidumbre. Hoy en la mañana también lo escuchaba yo a usted decir que es su amigo, y está bien que sea su amigo. Pero imagínese si él es el fiscal. Todos estos personajes que están aquí serán absueltos definitivamente, señorita Caroline Chan, el señor Raúl Carrión, que dijo que era el dueño del circo, el señor Fernando Frank, Bustamante. ¿de qué estás hablando? Estás totalmente equivocado. Todos ellos están... Por favor, entiendan que estamos en Estado de Derecho, no en Estado de opinión. Para que alguien sea culpable de alguien, debe tener una sentencia por un juez competente. No debe ser la opinión de una prensa mala fe, que convirtió, solo por hacer daño al presidente, a uno de los mejores jurisconsultos del país, a un hombre intachable, en poco menos que un delincuente, pues, en base a presunciones. Eso, ustedes que son tan defensores de derechos humanos, tú eres defensor de derechos humanos, eso atenta a los derechos humanos. O sea, ¿te gustaría que yo te diga que eres narcotraficante y tú eres narcotraficante hasta que tú tengas que demostrar lo contrario? No, en Estado de Derecho, yo tengo que demostrar que eres narcotraficante. ¿Y cómo se muestra eso? A través de un debido proceso y un juez competente que te sentencie como narcotraficante. El resto es estado de opinión, es inconstitucional, antidemocrático, y es lo que quieren imponer los medios de comunicación. ¿Se dan cuenta de lo que ha pasado, señores? Una persona tremendamente valiosa, ¿ya? Porque ganó un concurso y es cercano al presidente, es poco menos que un delincuente. Póngase a pensar no en este gobierno, en el futuro del país. ¿Qué buena persona se va a querer meter, pues, a un concurso para que le destruyan su honra por hacerle daño al gobierno? Superemos esto, por Dios. No pensemos en las próximas elecciones, pensemos en el futuro de nuestro país, de nuestros hijos. Nadie bueno se va a meter en estos concursos para ser blanco de tanta calumnia, difamación. Y Carlos Chiriboga no tiene que demostrar absolutamente nada. Aquí estamos en estado de derecho. ¿Dónde está la sentencia que lo declara culpable de algo? O todos fueron periodicazos, elucubraciones. ¿Qué tiene que ver con Caroline Chan, que fue absuelta ya? Y pese a ser absuelta, como la prensa no quiere absolverla, sigue sacando ese caso. Cuando sacaron el caso del terminal terrestre, donde sí hubo perjuicio al Estado, hay periodicazos todos los días, este es un caso ya archivado, sentenciado, prescrito, qué sé yo. Ahí sí hubo perjuicio al Estado, demostrado. Hubo sentencia declarando culpable a Fujita y fugó del país. No se le pagó al Estado. Perjuicio claramente demostrado en un proceso judicial. Pero ahí sí sacaron que estaba prescrito, archivado, yo qué sé. Lo de Caroline Chan ya fue absuelta, lo siguen sacando. ¿Cuál otro caso me sacaste por ahí? ¿De qué? Y si estuviera acusada, tendría un proceso, ya fue absuelta por el amor de Dios.
Y el fiscal puede acusar, eso es parte del proceso. El juez es el que juzga en base a la prueba y a pesar de que el fiscal acuse, el juez puede absolver. Si no, el fiscal sería fiscal y juez, pues es cosa elemental, Frank. Entonces superemos ese Estado de Derecho. Con todo respeto, lo que ha dicho está totalmente equivocado, se contradice con tus principios de defensa de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en un Estado de Derecho, alguien es culpable de algo cuando ha sido sentenciado por un juez, ha sido reconocido por la propia persona, pero no cuando lo llenaron de periodicazos en plena campaña electoral para tratar de hacerle daño al gobierno. Y pensemos más allá de este gobierno y las próximas elecciones. ¿Qué persona buena se va a meter para concursar en una alta dignidad, como el caso del fiscal, para ser víctima de cualquier mala fe? Y le insisto, de repente, un ministro de varios gobiernos, una persona intachable, un gran jurisconsulto, poco menos que un delincuente por la mala fe de cierta prensa. Y seguirá siendo poco menos que un delincuente hasta que él demuestre lo contrario. No, es la prensa la que tiene que demostrar. Y no es porque le da la gana a la prensa. En un Estado de Derecho debe tener un debido proceso y una sentencia. Eso nunca ha existido, porque es un hombre intachable. Entonces ya basta de destruir honras, prestigio, solo por tratar de hacerle daño al gobierno, por Dios. Damos la palabra a Maribel Hidalgo, Sonorama. Buenas tardes. Efectivamente, el SRI informó en la mañana que ya ha remitido el proyecto de reforma tributaria al Ejecutivo. La pregunta sería, ¿para cuándo se tiene previsto ya enviarlo a la Asamblea? Y si ya quedó más o menos, o con lo que ya se sabía, ¿no? Con lo que es las botellas plásticas, vehículos, cigarrillos y bebidas alcohólicas, presidente. Bueno, no tengo noticias, pero no es solo el SRI el que está haciendo esto. Esto lo está haciendo el Ministerio de la Producción, lo está haciendo el propio presidente. Algo conozco de esto. Entonces, en la última reunión quedó casi listo el paquete, pero falta una reunión más para darle los toques finales. Yo le podría decir que el impuesto, que más que impuesto es un fondo redimible a las botellas plásticas, ya es definitivo, el impuesto a cigarrillos y alcoholes, el impuesto verde a los vehículos, mayor cilindraje, mayor antigüedad, mayor impuesto, pero como esto perjudica a los pobres que tienen carros viejitos, vamos a dar ¿cómo se diría? Un periodo de gracia, si cabe el término, ya 2, 3 años hasta que puedan chatarrizar su vehículo, lo ayudará el gobierno a comprar uno nuevo, etcétera, para que no tengan que pagar mayor impuesto, pero tenemos que sacar de circulación los vehículos viejos de alto cilindraje, altamente contaminadores. Y también se va a hacer una nueva tabla de impuestos para los carros híbridos, siempre más baratos que los carros normales, porque queremos impulsar que haya más carros híbridos, menos contaminadores, con menos consumo de gasolina en el país. Eso es lo definitivo. Los conceptos están claros, faltan algunos detalles operativos. Finalmente, Omar Jaén, El Telégrafo. Presidente, buenas tardes. Presidente, el día de ayer el director de opinión de Diario El Universo, Emilio Palacio, dio una rueda de prensa en el Hotel Oro Verde, en donde nuevamente reiteró que en el editorial No a las Mentiras, nunca lo acusó, sino que lo estaba advirtiendo. Sin embargo, minutos después, señor presidente, dijo que él tiene pruebas. Pero ahí tiene un buen ejemplo de cómo se miente y hasta nos reímos, no por no llorar, pero cómo se miente. Presidente, pero ahí no quedó la cuestión. Él dijo que él tiene pruebas de que el 30 de septiembre hubo muertes planificadas. Ah, qué bien. Que las va a presentar las pruebas cuando se termine la disputa legal que usted mantiene con los directivos del Diario El Universo. Ahora, conversando con sus abogados, se preocuparon bastante por las declaraciones con tanta ligereza con las que le está hablando el señor Palacio, diciendo que posiblemente esto puede ser un delito de acción pública, porque ya esas declaraciones hasta pueden ser investigadas por la Fiscalía. ¿Sí? Y, yo le pido al fiscal que investigue, que llame a declarar a ese señor Emilio Palacio para que diga todo lo que sabe sobre las muertes del 30 de septiembre. Y las muertes planificadas del 30 de septiembre. Hasta donde sé, la única muerte que se planificó y le falló fue la del presidente de la República, ¿no? Pero hasta eso niegan, ¿no? O sea, el policía muerto cuando salía custodiándome fue un acto, un show, un teatro, ¿verdad? Los balazos en la ventana donde estaba el presidente, todo también fue un show. Las órdenes de maten a ese hijo de tal, mátenlo, aquí no sale vivo, también fue un show. Los videos donde están los francotiradores, ahí va, mátalo, todo es un show. Lo único que sabemos, el único asesinato planificado fue el del presidente y paradójicamente es el único asesinato que niegan, intento de asesinato. Pero yo creo que la Fiscalía lo tiene que llamar a declarar para que diga todo lo que sabe el 30 de septiembre. ¿Ok? Gracias, compañeros, por su presencia Sí, en este dígame. conversatorio. Hola. Ministro de Seguridad Interna y Externa, el día de ayer en Diario El Expreso manifestó de que los ciudadanos deberíamos preocuparnos porque parecería que vienen eventos mucho más terribles
porque familiares de delincuentes se han apoderado incluso de poblaciones. Pero también lo que más me sorprendió de las declaraciones fue el hecho de que él asevera que la inteligencia de la policía trabaja por su lado y la de las Fuerzas Armadas también por su lado. Y que lo que hace la Secretaría de Inteligencia actualmente es una simple coordinación. Es decir, sus declaraciones fueron en el sentido de crear la Secretaría de Inteligencia para que éste sea el ente que genere la información y que luego, a lo que tienen que tomar las decisiones, ya sea debidamente procesada. ¿Qué tiene que decir? Doctor Oreo, tal vez malinterpretó, no he leído las declaraciones, pero estoy seguro que ha malinterpretado o tal vez la transcribió mal el diario, las declaraciones del almirante Arellano, porque probablemente a lo que se refería es que vendrán más acciones contundentes, como por ejemplo la destrucción de maquinaria de minería ilegal en Esmeralda. Sabemos que siguen algunas maquinarias trabajando y no excluimos que haya otro operativo para destruirla. Aquí no vamos a permitir que se juegue con la ley. Tenemos información de inteligencia que hay determinados cantones en el país, no vamos a decir los nombres por obvias razones, donde se han concentrado ciertas mafias. Estamos haciendo esos trabajos de inteligencia, etcétera, y tal vez a eso se refería, que va a venir fuertes operativos en los próximos días, semanas o meses, pero vamos a actuar con mucha contundencia. Y sobre la inteligencia, pero si no es un secreto, por favor, entendamos en qué condiciones recibimos el país. ¿Usted sabía cuánto eran los gastos reservados cuando recibimos el país? 0. ¿Usted cómo hace inteligencia sin gastos reservados? Si a un testigo no le puede dar ni un celular para que lo llame para darle información, si no puede comprar información. ¿Sabe quién daba esa plata? La Embajada de Estados Unidos. Y eran las que manejaban directamente la UIS. ¿Se acuerda lo que era la UIS? ¿No? La Unidad de Investigaciones Especiales. A tal punto que ellos designaban al director, lo hacían pasar por detector de mentiras. Si quiere, está el cuarto todavía en la fiscalía, porque el edificio de la fiscalía era el anterior edificio de la Embajada de Estados Unidos, acá en la calle Patria, en Quito. Lo hacían pasar por polígrafo y ellos designaban al director. Y ellos daban la plata, ellos daban los equipos. Cuando nos enteramos de todo esto, desmantelamos esto, pero nos quedamos en cero. Entonces fue un momento de transición muy vulnerable, transición que no acaba. Usted no construye un sistema de inteligencia en 3 meses, 4 meses, esto toma 4, 5 años. Estamos reconstruyendo el sistema de inteligencia del Ecuador, pero esta vez es un sistema nuestro, para que los reportes no vayan a embajadas extranjeras, sino vaya al gobierno ecuatoriano, a la Policía Nacional, al Comando Conjunto, y tomemos las decisiones para bienestar del pueblo ecuatoriano. Entonces esto no es ningún secreto, todavía existen inconsistencias, descoordinaciones, pero estamos en un proceso de transición, estamos reconstruyendo los sistemas de inteligencia, se han dado grandes pasos, hay la Ley de Seguridad Nacional, se creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, se han dado grandes pasos, pero todavía estamos en proceso. Estamos en proceso de recuperar la inteligencia después de que estuvo durante décadas en manos de potencias extranjeras. Muchísimas gracias. Gracias. Querías una pregunta. Sí. Según mencionó Cristian Espinosa, gracias, el presidente de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio, de que habría una posibilidad muy alta de que Ecuador pueda recibir nuevamente las preferencias arancelarias por parte de Estados Unidos. Todo depende de un arreglo del Congreso, tomando en cuenta de que ya existe se está modelando el abono tributario, como decía la ministra Celi. ¿Cómo se toma desde el punto de vista? Y no decía exactamente lo contrario hace algunos meses y en plena campaña. No decía exactamente lo contrario, que por nuestra culpa se habían acabado las preferencias arancelarias, que se iba a producir 400.000 y más puestos de trabajo perdidos, que se iban a desaparecer las exportaciones. La realidad es que las exportaciones han subido, no se han perdido puestos de trabajo, teníamos planes de contingencia como el abono tributario, y si Estados Unidos, sin claudicar en la soberanía del país, resuelve prolongar las preferencias arancelarias, que dicho sea de paso, no estaban canceladas solo para el país, sino para más de 100 países a nivel mundial. Eso es lo que no dijo la prensa, por desacuerdos entre demócratas y republicanos. ¿Qué vamos a decirle? Muchísimas gracias. Y obviamente pues se suspenderá esa compensación que era el abono tributario. Muchas gracias.